Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos al video de junio de Crece y Aprende, donde hoy estaremos platicando únicamente Bremia y yo sobre la figura paterna, así como lo hicimos en mayo, que indagamos muchísimo, bueno, en lo que es la figura materna, cuáles son los roles, ¿no?, que va ejerciendo esta parte y el impacto que tiene en el desarrollo de los niños. Hoy queremos hablar sobre el impacto y la importancia de que la figura paterna esté presente en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, Brem va a empezar a contarnos un poquito de todas pues estas situaciones importantes que debemos de tomar en cuenta al hablar de la figura paterna, que también a veces no se le da la importancia tan grande como lo damos a la figura materna, ¿no? Entonces, Brem, ¿qué pudieras contarnos o qué nos quieres compartir el día de hoy sobre esto? Bien, gracias, Sam. Una de las cuestiones importantes dentro de la figura paterna, perdón, ya decía materna, en esta cuestión es que, justo como lo mencionaba Samantha, a veces se cree que no tiene tanta relevancia, que no genera tanto impacto en los niños, entonces hay mucha ausencia en muchas ocasiones porque puede estar el papá presente, pero en el apoyo, en el desempeño, pues ausente, ¿no? Y esto pues tiene mucha relación, ¿por qué? Porque el papá es aquel, bueno, la figura paterna, porque aclaro en este punto, la figura materna y paterna, como mencionábamos en el video anterior, no precisamente tiene que ver con relación a que sea papá o mamá biológico. En este caso, la figura paterna no precisamente quiere decir que va a ser el papá biológico o papá en cuestión a que sea de género masculino quien cubra este aspecto, puesto que dentro de este papel o este rol que va a utilizar o que va a ocupar esta persona, pues tiene que marcar situaciones que propicien la autonomía, esta parte independiente de los niños. Ese es uno de los puntos fundamentales del rol como figura paterna. Al igual que es un determinante de los valores sociales y del desarrollo moral. Entonces, cuando la figura paterna no genera estos espacios, no propicia estas situaciones, pues es cuando vemos cómo en los niños hay relación con actitudes tanto antisociales como asociales, ¿no? Cómo los niños tienen estos conflictos de comportamiento, cómo tienen estos conflictos de relacionarse con nosotros, cómo conforme van creciendo, también van teniendo situaciones y actitudes que a veces decimos, es que es conflictivo, se está peleando, todo el tiempo contesta, su comportamiento es el menos adecuado, no corresponde a su edad, pero la figura paterna es la que se encarga de establecer estos límites, estas reglas, estas normas. Por eso es cuando se refiere a la parte de los valores sociales y la parte del desarrollo moral, porque es quien le inculca este sentido al niño. Cuando él va creciendo, entonces ahí se va notando cómo este niño en su momento de infancia fue adquiriendo estas habilidades y estas aptitudes con base en la relación que tenía con la figura paterna. Que aquí tenemos que tener mucho cuidado con confundir el hecho de poner normas y esclarecer límites con ser alguien autoritario e impositor. ¿Por qué? Cuando nosotros lo hacemos de manera tajante, y esto lo hemos trabajado en otros videos y en algunas otras infografías, cuando nosotros lo hacemos de manera tajante, en realidad no le estamos generando un sentido de responsabilidad, de valores, de cuestiones morales, lo único que le estamos generando es miedo. Y entonces esto también se va a ver reflejado conforme el niño vaya creciendo y va a irlo manifestando en las conductas, en la forma de comportamiento que tenga a lo largo de la vida. Y entonces esto también como adulto, pues lo va a transmitir a la siguiente generación. Y también se va a ver reflejado en la forma de las relaciones interpersonales, cómo se relaciona con la pareja, cómo se relaciona con los amigos, si con estas personas con las que se está relacionando por elección, tiene límites, tiene normas implícitas y normas muy explícitas, si respeta también el límite del otro, si toma esta postura en la que puede esclarecer cómo es que se está sintiendo o no, qué es lo socialmente aceptado o no para poder llevar a cabo ciertas acciones también, cómo se desenvuelve en diferentes entornos, cómo es que va tomando en cuenta al otro, cómo va generando estas situaciones que también le permitan desenvolverse de manera, pues, apta, de manera que sea aceptado también y que él pueda aceptar a los otros. Entonces, la figura paterna también va a ayudar a desarrollar, como mencionábamos, esta mayor autonomía, pero no solo porque él pueda hacer las cosas por sí mismo, sino que no va a generar una dependencia o codependencia con las personas, con las relaciones que establezca, tanto en cuestión, en esta parte de relaciones, con una pareja, con un amigo, con un trabajo, con alguna cuestión académica, etc. El hecho de que impulse a la parte de la diferenciación
la tipificación sexual. Esto es otro de los puntos muy importantes, que va a poder distinguir, ¿no? Cuáles son sus preferencias, cuáles son su orientación, cuáles las actividades hasta cierto punto que llegue a realizar o no, porque eso también tiene cuestiones de establecer límites y normas. Entonces es muy importante y sobre todo pues va a seguir promoviendo esta cuestión de la adquisición de valores y lo va a transmitir a la persona, lo va a transmitir al niño para que él también en los espacios donde se desenvuelva pueda generar esta misma promoción. Y en esta parte es también una cuestión de entender que la figura paterna, como mencionaba hace un momento, no es también que se vuelva una cuestión autoritaria o de imposición, sino que esta persona o que cubra esta figura sea alguien que también incluya la parte afectiva, porque ser una persona que establece límites, que establece normas, no quiere decir que no pueda haber muestras de afecto. Pero esto también refiere a cuando los niños están haciendo alguna actividad o están en una situación en la cual se tiene que marcar un límite y decir lo que estás haciendo no es correcto, no es adecuado, como cuando en la escuela de repente iban y llegaban a casa con una goma, un sacapuntas nuevo, ¿no? No es como decir, ay, mi amor, pues es que debes de regresar, y a veces es marcar el límite. Sí apapachar, sí hacerlo, pero hay momentos en los que se tiene que hacer. No ser solo autoritario de regañarlo y gritarle todo el tiempo porque está haciendo algo que no es adecuado o que no va dentro de las normas y valores que se le han compartido, ¿no? El hecho también de que va a ser una marca constante, sí, parte de, digamos, de cierta forma, una marca constante en cuanto a la disciplina, en cuanto a la forma de desarrollar relaciones sanas con otras personas. Entonces, sí tiene un papel, una función muy importante, de una relevancia increíble, la figura paterna, pero repito, no precisamente tiene que ser el padre biológico, ¿no? O una figura masculina, alguien de género masculino, sino que este papel, este rol también lo puede ocupar alguna otra persona. Y dentro de esto, pues también vemos día con día dentro de las consultas, dentro de los espacios terapéuticos, situaciones que pues van manifestando justamente esta ausencia, ¿no? Esta falta de la firmeza de esta figura paterna, cómo es que se va manifestando, y aquí Samantha nos podría compartir un poco más acerca de esto, cómo esta figura paterna también se relaciona mucho en estos espacios, en las actitudes, en otro tipo de situaciones. Sí, sí, porque justamente ahora que estoy como ya más en el ámbito clínico con los niños, justo lo que decías, ¿no? Tienden a ser pequeñas, que son muy desafiantes, ¿no? Cuando la figura paterna está muy ausente, que está, pero no está, ¿no? Porque son papás que están juntos o son familias que comparten mismos espacios, pero al momento de tú pedir que intervenga o que sea parte del proceso, es bien importante también aclarar que ya que vamos a retomarlo como desde este ámbito, desde esta perspectiva que es en la parte como terapéutica, cuando un niño inicia un proceso de terapia es bien importante que la familia esté involucrada, ¿no? Sobre todo ambas figuras, materna, paterna, estén como bien en el mismo canal y en el mismo equipo junto con el terapeuta, ¿no? Entonces, me pasa mucho que cuando viene un niño a consulta, quien de primera instancia, quien busca el apoyo casi siempre es la mamá, ¿no? O quien está ejerciendo la figura materna. Dos, cuando tú pides que el papá venga o se involucre o quieres realizar como esta primera entrevista para conocer la historia del desarrollo del niño, es bien curioso porque quien se sabe todos los datos, cuándo nació, cuándo empezó, es la mamá, ¿no? Y es chistoso porque incluso se normaliza a partir de chistes, ¿no? Como, ajaja, cuando le pregunto a mi papá mi cumpleaños y ni siquiera se acuerda de mi fecha de nacimiento, entonces dices, bueno, o sea, sí puede ser gracioso, pero ahí caemos en un por qué sí la mamá o quien ejerce la figura materna tiene que saberlo todo y por qué está normalizado y está bien que el papá, aunque esté, no tenga ni idea de cuánto pesó el hijo, de a qué edad empezó a caminar, cuál fue la primera, cuando en teoría se supone que ambos están acompañando el desarrollo del niño. Entonces, o de la niña, ahí es cuando vemos esta ausencia que mencionaba Brem, que puede estar, pero en los espacios es súper ausente. Entonces, ¿qué pasa? A manera de compensación, consciente o inconscientemente, la figura materna lo que hace es como proteger, contener, apapachar y se olvidan como de esta parte de
tajar, de marcar, y sí suena feo decir como ser tajante, porque sí no me gusta hablar de límites, como, no, y ser autoritarios, pero finalmente, si lo vemos como desde esta otra postura, como muy psicoanalítica, y hablamos del complejo de Edipo y esas cosas, precisamente cuando los niños pasan como por esta etapa de, ay, mi mamá es lo máximo, y hablamos como de este enamoramiento, quien va a romperlo y quien va a ponerle estructura al niño, sabes que tú eres el hijo, ella es mi esposa, es tu mamá, y tu rol es completamente diferente, es el papá. Entonces, si el papá desde ahí no sabe y no contamos con él, pues evidentemente va a haber estas tendencias, porque entonces mamá está compensando, sobrecompensando muchas situaciones, y entonces al final el niño o la niña ya sabe como, pues es que me lo merezco, es que si nadie me marca esta pauta, pues como para qué. Entonces suelen ser niños, pero en extremo desafiante, y entonces cuando tú platicas con el papá y le pides que se involucre y le pides que, mira, tú también, o sea, no solo la mamá tiene que estar, a mí me gusta mucho trabajar esta parte de cuando hay niños que tienen muchos problemas, marcar la rutina y tienen su tablita y van obteniendo como caritas o estrellitas, cosas así cuando son muy pequeños, cuando le pides al papá como, oye, y si tú también te involucras y si tú también marcas esto o algo, ¿no? Cero, nulo, pero creo que también es algo muy cultural y sobre todo en México. O sea, en México estamos bien acostumbrados a que los papás no estén. O sea, si nos ponemos a ver como la cantidad de madres solteras en el país está cañón, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a romper esa parte, este estereotipo de no pasa nada si el papá no está porque mi mamá lo hizo todo, y no digo que esté mal que solo la mamá se haga cargo de la familia, está padrísimo y admiro mucho esa parte, pero sí es importante que si el papá está como en el panorama, se involucre. Me explico, o sea, y no, tampoco es como, pues que estábamos separados, y pues aunque estén separados, el papá siempre, o quien ejerce la figura paterna tiene que estar ahí, ¿no? Porque al final se tiene que compartir. Creo que el conjuntar como esta parte de hablar de maternidades y de paternidades responsables van como de la mano, ¿no? O sea, porque al final ninguno es más que el otro, evidentemente, y tendría que ser algo compartido, o sea, no tendrían por qué cargarle más la mano a la maternidad ni cargarle más la mano a la paternidad o quitarle mérito al papá porque el papá no cargó al niño 9 meses, ¿no? Si hablamos como de que la figura paterna la va a ejercer el papá biológico, porque eso también es otra, como que pareciera que lo hacemos un poquito menos porque pues ellos no estuvieron embarazados y ellos no saben todo lo que es cargar en su vientre, no, pero desde ahí como que el no involucrarlo es como, pues, ¿para qué? ¿Sabes? Porque solemos poner como muchas marcas, como, pues, es que si él no sabe lo que es la dicha de dar vida, pues sí la dio. Digo, al final no puede tener hijos nada más así solo. Entonces, creo que es importante hablar de eso, ¿no? De que no porque culturalmente esté establecido que como si el papá no está, no pasa nada. Como bien lo dice Bren, pasa y pasa mucho. Y lo vemos reflejado en los aspectos de la vida del niño, del adolescente, porque los adolescentes también pensamos como, bueno, pues ya están más allá del bien y del mal. Y no, es cuando más necesitan este apoyo por parte de ambos papás. Y sobre todo cuando Brem hablaba como de esta identificación con su género, en la adolescencia también es bien importante crear estos lazos y este acercamiento como para que empiece, en la adolescencia recordemos que estamos perdidos buscando a ver a dónde encajamos. Entonces, si no tenemos como esta guía, si no tenemos alguien con quien más allá de mi grupo de amigos con quien me identifico, también necesitamos un rol al cual seguir y con el cual decir, me gustaría llegar a verme o a ser de tal forma y seguir como tal ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a ejercer también paternidades responsables, ¿no? Porque también es bien aplaudido que cuando la mamá no está tan presente y el papá hace funciones básicas que todos los papás y mamás del mundo tienen que hacer, también son como súper sobreaplaudidas, ¿no? Como, ay, qué bueno, le dio de comer al niño en la madrugada. Oye, pues hay que compartir, ¿no? El crecimiento. Entonces, creo que es bien importante esto, como no normalizar el que no esté y como no normalizar que haga las cosas que corresponden al momento de compartir una paternidad o maternidad responsable. Creo que con eso me gustaría como ir cerrando, no sé si tú quisieras compartir alguna otra cosa, pero creo que es importante eso, como ya romper este paradigma de lo que es ejercer una paternidad, ¿no? O sea, que lo hagamos de forma, bueno, que lo hagan de forma responsable, creo yo, que es importante como marcarlo y dejarlo bien en claro ahorita en esta plática que estamos teniendo. Sí, claro, ahí había otras cuestiones que compartían en una página de la clínica de la Universidad de en los Andes, y menciona, ¿no?, que hay diferentes estudios, que hay diferentes análisis que se han realizado en cuanto, por ejemplo, cómo el hecho de que la figura paterna se involucre desde la cuestión del embarazo, pues también para ellos es importante en la parte del desarrollo, porque el niño, obviamente, a cierta etapa del embarazo, pues comienza a identificar, ¿no?, ciertos ruidos, ciertas situaciones, y muchas veces está esta parte de es que escucha a tu papá y se empieza a mover y genera mucho
que me patea, que esto y cuestiones así, pues porque identifica, comienza a reconocer ciertos estímulos que para él resultan importantes y que se van a ver reflejados a lo largo de la vida y en su desarrollo. Entonces, pues es muy importante, ¿no? El poder retomar y tener en cuenta que esta figura, que aunque no sea biológica como hemos mencionado, que quien realmente la esté ejerciendo, la ejerza pues con convicción, ¿no? Que sea porque realmente nace esta parte, el permitir también el que se involucren, no solo generar, ¿no? Como es que pues igual y no lo vas a saber cuidar porque no tienes este instinto materno, pues no, porque el suyo es paterno, es diferente. O sea, si hay una colaboración y es un equipo, entonces al momento de hacerlo de manera ya sea en pareja, ya sea de manera individual, sea con apoyo de alguien más, que no sea precisamente la parte biológica, pues también es trabajar en equipo, el tener la comunicación suficiente para poder establecer este equilibrio que se necesita, que no todo sea papachos, pero que tampoco todo llegue al extremo de ser gritos y regaños, ¿no? Que haya esta parte de poder entender cómo es que realmente se tiene que equilibrar. A veces suena muy fácil lo que les compartimos, pero sabemos que también lleva un trabajo bastante duro y que es más que nada cuestión de disposición, el poder hacerlo, generarlo y trabajarlo sobre todo, porque a veces repetimos muchos patrones de lo que hemos aprendido en nuestro desarrollo. Entonces, es muy importante, ¿no? Reconocerlo, ubicarlo y trabajarlo para justamente, pues, que haya un desarrollo mucho mejor que el que quizá nosotros logramos obtener o el que estamos trabajando todavía. Y entonces, de manera general, pues, creo que sería todo. No sé. Sí. Sí, pues nada más como decir que lo hayamos aprendido no significa que podamos como reconfigurar nuestros aprendizajes, ¿no? Eso es algo que he aprendido tanto en mi proceso personal terapéutico como en los procesos que yo estoy llevando desde el otro lado, que no porque aprendimos de una forma significa que no se pueda cambiar o que no podamos reaprender o reconfigurar o incluso resignificar nuestras situaciones, ¿no? Entonces, creo que sí, como dices, a veces suena bien fácil, ¿no? Y dicen, pues háganlo ustedes. Sí, o sea, claro que sí suena complicado, claro que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero como dices, creo que de primera instancia hay que tener bien presente que la capacidad del ser humano de aprendizaje, de aprender, perdón, es muy amplia, ¿no? Y de reeducarse también somos seres humanos muy listos, somos seres bastante capaces de hacer muchas cosas y que también la clave está en esto, ¿no? Como en esta disposición a escuchar, a buscar información, a acercarme tal vez a personas que a lo mejor han empezado a crear como esta, o más bien a practicar esta crianza positiva y decir, oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo te fue? O sea, empezar también a tejer redes de apoyo, no solo desde redes con especialistas, sino también de papás, de mamás que están como en este proceso y entonces ir intercambiando ahí, no sé, vivencias, técnicas, tips, ¿no? Como no nos funciona lo mismo a todos, entonces también vale la pena como buscar esto otro, ¿no? Pues bueno, es lo que queríamos compartirles también a manera como de reconocimiento porque viene la celebración del Día del Papá en junio, entonces pues justamente también por eso quisimos hacer este video, platicar un poquito y pues a lo largo de estas 2 semanas, de esta semana, vamos a estar compartiendo un poquito más de información, dudas, comentarios, saben que nos lo pueden hacer llegar. Estamos TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y ya no nos falta ninguna plataforma. Estamos en todas. Y pues ya, sería todo, Brem. No sé si quieres cerrar con algo más. No, solo recordar que pues es un aprendizaje constante. Sí, es mucho trabajo, pero se disfruta también en el camino. Muy bien. Pues muchas gracias, nos estamos viendo el próximo mes y pues recuerden, Crece y Aprende México en todas las redes sociales.